Hola, soy Smokerwolf, el que hace los vídeos del canal Smokerwolf. En unos minutos vas a ver a un hombre rozando los 40 analizar en demasiada profundidad una franquicia para niños. Pesadillas, una serie de libros de terror para los más pequeños que también se adaptó para su emisión en la caja tonta, creada por Robert Lawrence Stein, o como lo llamábamos en los 90, R.L. Stine, creador de una de las colecciones más populares de la historia de la literatura y todo un fenómeno noventero de innegable impacto cultural. Por lo que hoy repasaremos cada capítulo de la primera temporada de la serie y lo compararemos con el material de origen. Quedáis avisados, acabaréis asustados. Revisemos el que fue el primer acercamiento al terror y a la literatura para mucha gente de mi generación, Pesadillas. En el original Goosebumps, que se traduciría como piel de gallina. Bueno, literalmente sería piel de ganso. En el mundo angloparlante la expresión se va a los gansos, igual es que tenían más gansos que pollos. Ni idea, pero en cualquier caso llamar a la serie piel de gallina hubiese traído a menos compradores que un calendario erótico de Aramis Fuster. Así que en España la llamaron Pesadillas. Nombre con mucho gancho que añade un elemento onírico a las historias, mientras que en la edición en catalán se decantaron por un genérico Pànic, dándole una connotación más tremendista. Y en Latinoamérica optaron por Escalofríos, que me parece la traducción más acertada y cercana al original, ya que transmite una sensación de terror sutil, que es el tono de la colección, cuyos relatos están pensados para provocarte escalofríos, aunque quizá a algunos les provocasen pesadillas, pero casi seguro que no llevó a nadie al pánico. Para eso necesitaríamos una historia de terror mucho más traumática. Como la historia de Wenceslao, un joven que fue acosado por fantasmas en su hogar, perseguido por psicópatas en su barrio, y cuando se fue al bar de la esquina a tomarse un cafelito, se conectó a una wifi abierta y ¡pumba! Un hacker le robó su identidad. Todo por no usar el patrocinador de este vídeo, NordVPN. Bueno, lo de los psicópatas y los fantasmas habría pasado igual, pero que le hackeasen las redes para colgar timos de criptos y memes de Minions en su nombre, eso no habría pasado con NordVPN, la VPN más rápida del mercado. Una herramienta sencilla y fácil de usar que protege tu actividad online para que no pueda ser rastreada por grandes empresas o hackers. Sí, pero ¿qué pasó con los fantasmas? Los fantasmas al final eran un reflujo por comerse un potaje de garbanzos en mal estado. Ese era el giro final. ¡Tada! Lo que tenía peligro de verdad eran los hackers, que podría haber evitado con NordVPN, lo que también le permitiría saltar bloqueos geográficos para tener acceso a contenido geobloqueado, como algunas páginas web de servicios básicos, muy útil cuando te vas de viaje, o los catálogos para diferentes países de las plataformas de streaming, muy útil cuando no te vas de viaje. Sí, pero ¿qué pasó con los psicópatas? Me cago en el crío este. Al final eran extraterrestres, que intentaban avisarle de que llevaba la bragueta bajada, pero lo que tendrían que haberle dicho es que visitase nordvpn.com/smokerwolf, link en los comentarios, donde podía conseguir una oferta exclusiva de 4 meses gratis al contratar 2 años. Y solo con visitar el link ya estaría ayudando a que sigan patrocinando al mejor youtuber de la historia. Sí, pero ¿qué pasó con...? ¡Ya ha acabado el patrocinio! ¿Alguien se lleva esta cosa? En serio, tener que soportar a un canijo lleno de mocos que no se calla. Terror en estado puro. El primer capítulo de la adaptación televisiva de Pesadillas no fue el primer libro, que como algunos recordaréis era Un día en Horrorlandia, uno de los libros más llamativos en cuanto a portada y premisa, pero quizá un mal candidato para el primer capítulo, ya que requiere una producción cara. Además, en realidad ese no fue el primer libro de la colección, que cambió su numeración al publicarse en España. En la edición original, el primer título en llegar a las librerías fue La Casa de la Muerte, que se pasaba de oscura para ser adaptada a la imagen real, así que le ignoraremos porque hoy nos centraremos solo en los capítulos de la primera temporada de la serie y en los libros en los que se basan. Por lo que nuestra primera lectura será La Máscara Maldita, uno de los relatos favoritos de Stein, que se convirtió en la primera adaptación televisiva. Aunque no es exactamente el primer capítulo, sino un especial de 40 minutos cuyo éxito dio luz verde a la producción de la serie. En La Máscara Maldita, una niña harta de ser la víctima de las bromas pesadas de sus supuestos amigos, compra una máscara que le hace comportarse de forma violenta. Máscara que, según el dueño de la tienda donde la consigue, solo se podrá quitar con un símbolo de amor. Tras espantar a todo el barrio en Halloween, es perseguida por otras máscaras malditas, de las que se libra poniéndose encima una escultura de su cara que le había hecho su madre, un auténtico símbolo de amor. Pero cuando todo ha terminado, su estúpido hermano pequeño se encasqueta de nuevo la maldita careta. Es una historia sobre una niña asustadiza que casi pierde su identidad por asustar a los demás, transmitiendo el mensaje de que intentar hacerse el guay para enfrentarse al bullying de tus amigos te puede convertir en un monstruo. Y no solo hacia ellos, la primera persona a la que asusta con la máscara es su hermano pequeño.
que acaba siendo el que se pone una máscara que ya nunca se podrá quitar, ya que la protagonista, intentando dejar de ser una víctima, acaba condenando a su hermano a ser un monstruo creado por el miedo. La Máscara Maldita es uno de los mejores títulos de la colección, dejando de lado los monstruos resultones para apoyarse en un terror más personal sobre la pérdida de identidad y la muerte de la inocencia por culpa del miedo y la humillación pública. También me gusta mucho el nombre de la protagonista, Carly Beth, nombre compuesto por dos nombres que no pegan, combinación nada común que, quizá precisamente por eso, resulta natural. Como que me cuadra que la misma madre que quiere que su hija de 12 años vaya disfrazada de pato en Halloween, eligiese el nombre Carly Beth. El creador de las máscaras es el personaje peor resuelto. Nos dice que crea caras en su laboratorio, donde inicialmente son bonitas y luego se corrompen. Hubiese sido mejor no tener explicación a la que nos da el libro. La historia recuerda algo a La Máscara, o a Halloween 3, aunque dudo que fuesen influencias. Según el propio Stein, la idea vino de que le compraron una máscara de Frankenstein demasiado pequeña a su hijo y le costó ligeramente quitársela después de Halloween. Aunque quizá también hubo algo de influencia del Duende Verde de Spider-Man, del que claramente bebe la ilustración de la llamativa portada, y con el que, al igual que en este libro, podemos ver la lucha de la doble personalidad, la pérdida de identidad y la conversión en villano a través de una máscara. Eso sí, revisando la portada vemos que otro elemento clásico de los libros de pesadillas no está muy a la altura: el lema, la tagline que aparece escrita con la ilustración para generar curiosidad o crear un clima inquietante, y que en este caso dice "si las miradas matasen", que no tiene mucho sentido y que claramente es una mala traducción de "if looks could kill", que es lo que ponía en el original, donde looks no debería traducirse como mirada sino como apariencia. Si las apariencias matasen tendría más sentido, aunque eso no es una expresión. En su adaptación al formato televisivo, La Máscara Maldita comienza con una fantástica introducción de Stein, en la que su anticarisma se convierte en el ingrediente perfecto para crear una imagen de escritor atormentado, y durante el episodio, para imitar la estructura del libro, en el que cada capítulo acaba con un susto o un cliffhanger, tenemos un susto antes de cada pausa publicitaria. Por lo demás, la adaptación es bastante similar al libro, con algunas omisiones para agilizar las escenas y cambios sutiles, como que la amiga de la protagonista, Sabrina, en el libro se disfraza de gato, mientras que aquí se disfraza de ratón, pese a que ella lo niegue. Algunos cambios sirven para profundizar en los temas que está tratando, como cuando le preguntan por la cabeza de yeso de ella misma y su respuesta nos deja ver que Carly Beth ya empieza a asimilar su cambio de identidad. O cuando asusta a los bullies, que pasa a suceder en el cementerio, y no en la calle como en el libro, lo que propicia que Carly Beth entierre su cabeza de yeso, matando simbólicamente a su antiguo yo. En esa misma escena también tenemos otro cambio. Mientras que en el libro les obliga a darles sus caramelos, en televisión les hace disculparse con la cabeza de Carly Beth, cambio que no me gusta tanto. En el libro no quiere disculpas, ya que no busca resolver su dolor sino asegurarse de que ellos también lo sienten, que me parece una respuesta más humana. También cambian un poco el origen de las máscaras, explicándonos en la serie que el creador se odiaba a sí mismo y por eso se corrompieron. Explicación más poética y simbólica, pero básicamente igual de absurda. Otros cambios responden a necesidades prácticas. En el libro, Carly Beth se pone la cabeza de yeso que le ha hecho su madre sobre la máscara maldita, algo que no pasa en pantalla porque sería imposible que le cupiese a no ser que su madre le hubiese hecho una cabeza gigante, rollo cabezudo de las fiestas del pueblo. Mientras que otros cambios son consecuencia de las limitaciones del presupuesto. En el libro, la máscara maldita se adapta a su cara completamente. Aquí no puede abrir y cerrar la boca, ya que eso hubiese dificultado y encarecido mucho la caracterización. Es bastante mal rollera, pero nunca llegamos a tener la sensación de que no sea una máscara, sensación que se recalca en el libro desde el principio. Aunque donde fracasan más los efectos es con las máscaras voladoras del final, restando impacto al último tramo, aunque sinceramente la imagen mental que creaba el libro de ser perseguido por caras chungas tampoco era demasiado aterradora. El terror de la historia está en el agobio de no poder quitarte una máscara, sensación que consiguen transmitir en una producción limitada pero efectiva. Producción en la que aparentemente se fomentaba un ambiente colaborativo poco común en una serie de televisión, sobre todo en una con niños. Según cuenta el propio Stein, fue Catherine Long, la actriz que interpretaba a la protagonista, quien insistió en utilizar un gusano real en la escena del bocadillo. Gusano que se comió varias veces al tener que repetir la toma, ya que, como cuenta en el podcast de The Goosebumps Crew, en ese punto estaba muy obsesionada con ser una actriz del método, y por ello también convenció al equipo de que en vez de doblarla en las escenas con la máscara, le dejaran usar su voz. Algunos capítulos de la primera temporada de Pesadillas están basados en libros que leí en mi infancia y que todavía guardo por casa.
Sin embargo, otros se basan en libros que nunca tuve, como nuestra siguiente pesadilla, El Cuco Maldito. Sin embargo, tras más de 10 años de crear contenido, he amasado una envidiable agenda de la flor y nata del friquismo hispano, si me permitís. Cazatesoro Murcia, dígame. Buenas, caballerete. Al habla Smokerwolf, del canal Smokerwolf. ¡Hombre! Dichosos los oídos. ¿Qué se le ofrece al señor? No me hará volver a buscarte los chiquitazos, ¿verdad? No, buen señor. Ese hito de la cultura patria ya lo tengo cubierto. Pero sí que necesitaría ayuda localizando un par de titulillos de pesadillas. ¿Eso cómo lo ves de posible? A ver, difícil no es. De hecho, son comunes. Esos se imprimían como churros. Ya sabes que hay gente que los utilizaba hasta para envolver el bocata. Pero vamos, que para mí no es un problema, ya lo sabes. Yo te localizo los que tú necesites. Vale, pues ponme El Cuco Maldito, La Noche del Muñeco Viviente 2, Melodía Siniestra, No bajes al sótano, Terror en la biblioteca y El Hombre Lobo del Pantano. Y si puede ser, de varias ediciones diferentes, así me da pie a hablar de eso. Vale, figura, pues cuenta con ello. Oye, ¿quieres que te incluya la biografía del autor? La tengo por aquí cogiendo más polvos que un burdel en rebajas. Ah, muy amable, me interesa. Venga, pues vamos a ello, te lo mando lo antes posible. Un besico. Beso. Nada como contar con productores como Cazatesoros Murcia, que lleva años apoyando este canal, como podéis comprobar revisando los créditos de mis vídeos. Así que si alguna vez pasáis por Murcia, echadle un vistazo a su maravilloso establecimiento y decidle que vais de mis partes. Y si os interesa el coleccionismo, seguidle en Instagram. Sabe mucho del tema y lo explica con gracia. Y ya lo tenemos aquí, El Cuco Maldito. Y sé lo que te estás preguntando, ¿qué hace el código de barras en la portada? Eso se debe a que se trata de la edición de 2 libros en uno de Círculo de Lectores. Una edición flip en la que cuando llegas al final de una historia lo giras y tienes otro relato. Un formato que solo había visto en cómics y que mejora el ponerlos ambos seguidos y con la misma orientación porque permite publicar las 2 portadas, un elemento clave del fenómeno pesadillas. Goosebumps no solo triunfó gracias a las historias de Stein. Si bien estas tenían que conectar con su público objetivo para conseguir que fuesen a por más, todo el trabajo inicial estaba en las portadas. Ese era el marketing cautivador que te sacaba la primera compra y que determinaba cuál era el siguiente título por el que vaciarías el bolsillo. En el caso de El Cuco Maldito, la portada deja mucho que desear. Me gusta la perspectiva exagerada que hace que el pájaro parezca salir del libro, pero sigue siendo solo un reloj de cuco. No despierta demasiado la imaginación ni el miedo, siendo una de las más flojas de Tim Jacobus, el ilustrador que dibujó la mayoría de las portadas de la colección, trabajo que realizaba a partir del título y de una pequeña sinopsis otorgada por el autor. Al ser la edición flip no aparece el lema, que mejor porque era terrible. No pierdas de vista al pajarito es una tagline vergonzosa. Una pena porque el libro es uno de los mejores de los que vamos a hablar en este vídeo. El Cuco Maldito se apoya en uno de los tópicos más recurrentes de Stein, los hermanos que se chinchan, aunque es quizá la historia que más lo lleva al extremo, con un protagonista cuya hermana pequeña le hace la vida imposible. Consigue que sus padres crean que es un mentiroso, le ridiculiza ante sus amigos, le hace parecer un ladrón para que el matón del cole le dé una paliza. Intentando vengarse, el chaval provoca que el tiempo vaya hacia atrás. Bueno, va hacia adelante durante el día, pero cada mañana cuando se despierta pasa a ser el día anterior, retrocediendo luego años cada vez que se va a dormir, transmitiéndonos la frustración del protagonista y aumentando la tensión cuando debe librarse de la maldición desde el cuerpo de un bebé, añadiendo el giro final de que cuando vuelve al presente su hermana no existe. Pero no es un problema, el chaval se lo toma como un final feliz, así que la moraleja es: ¿la venganza es arriesgada pero funciona? El Cuco Maldito presenta el terror de repetir tus traumas, de hacerte pequeño, de perder autonomía hasta desaparecer, todo mientras tu propia familia te trata de loco. Básicamente, rejuvenecer siendo niño es como la vejez. Today I'm 6, tomorrow I may be nothing. A lo largo del libro tenemos algunos recordatorios de que se escribió en los 90. Al protagonista le regalan una mountain bike, ya que en los 90, si tus padres te querían, tenías una mountain bike. ¿Acaso estábamos todos dando vueltas en bici por la montaña? No, la mayoría de chavales iban a ir en bici por la ciudad, pero dabas vueltas en una mountain bike. Otro de los regalos que le hacen es un disco compacto, porque este libro es de cuando todavía se regalaba música, aunque el indicador noventero más obvio es que el chaval tiene que hacer los deberes en el estudio de su padre porque necesita consultar la enciclopedia. Sí, generación Z, antes de Google buscábamos información en esos libros tochos que decoran las casas de vuestros padres. En su adaptación a la pantalla tenemos una versión muy reducida de la historia, ya que tras La Máscara Maldita los episodios solo durarían 20 minutos, por lo que tienen que omitir muchas escenas. Dejan fuera la paliza del matón, que probablemente hubiese sido demasiado violenta, y eliminan todas las escenas que se desarrollaban en el colegio, restando localizaciones y extras para abaratar la producción.
El cambio más importante respecto al libro es que en aquel su hermana desaparecía porque al reloj, que también tiene un contador de años, le faltaba el año 88, año en el que nació su hermana, mientras que en la adaptación es el protagonista quien tira el numerito sin querer al manipular el cuco para volver al presente, así que la desaparición de su hermana es culpa suya de forma más directa en la versión televisiva, que también añade a un vagabundo mal rollero que le pide oro al protagonista y parece perseguirle un poquillo. Pero aunque no haya cambios significativos, es quizá el libro que más pierde en su transición a la pantalla, principalmente debido a un ritmo atropelladísimo que no permite a la trama crear tensión, siendo para mí uno de los capítulos más flojos de la primera temporada. Nuestro siguiente destino es uno de los primeros títulos de la colección que leí y del que guardo buen recuerdo, Terror en la biblioteca, aunque este he tenido que volver a conseguirlo porque en algún momento dado desapareció de mi librería. Supongo que se lo dejé a alguien que todavía no ha encontrado el momento de empezar la lectura. La portada de Terror en la biblioteca es muy efectiva. Pese a no mostrar ningún monstruo explícito, la pinta del bibliotecario mirando con ansia a un insecto es inquietante. Su expresión está muy conseguida, al igual que la cara de sorpresa de la niña, que queda convenientemente en segundo plano en una imagen que nos resume la trama. El lema "ella se ha convertido en el monstruo de todos los problemas" no tiene mucho sentido. En el original decía "She's got the monster of all problems", que tiene más sentido, es una expresión que quiere decir que tiene un problema enorme, un problema monstruoso, funcionando además como juego de palabras que indica que hay un monstruo en el relato. El título original, The Girl Who Cried Monster, hace referencia a The Boy Who Cried Wolf, el cuento clásico del pastor mentiroso que gritaba lobo para reírse de los demás hasta que vino un lobo de verdad y nadie fue a ayudarle. Historia que se cuenta en todo Occidente para enseñar a los niños a no mentir con temas serios, y que muchas veces en España y Latinoamérica es llamada la historia de Pedro y el Lobo, pese a que ese es el nombre de un musical ruso con otra trama. En Terror en la biblioteca, una niña que disfruta asustando a su hermano descubre que el bibliotecario de su pueblo es un monstruo asqueroso que come insectos y tortugas. Intenta demostrarlo, pero sus padres dudan de ella por su historial bromístico y solo consigue atraer la ira del engendro, hasta que finalmente sus padres se lo comen, ya que el giro es que la niña es parte de una familia de monstruos mucho peores. A nivel narrativo, es una historia exageradamente simple. Descubre el monstruo por error al principio y el grueso del libro es ella intentando confirmar y demostrar lo que ha visto. No pasa realmente mucho más hasta el giro final, pero para mí destaca por los personajes, con una protagonista éticamente reprochable que disfruta mintiendo, asustando y espiando a la gente, pero que a la vez es carismática. Es una niña traviesa y creativa que cae bien, una listilla que siempre tiene preparada una respuesta con gracia. I hope this monster thing was just a phase you were going through. Life is a phase I'm going through. El señor Mortman, el bibliotecario, también me parece un personaje interesante. Un monstruo insectoide que vive camuflado en un pueblo, siendo mayormente amable siempre que no le descubran. Un personaje que se nos presenta como el villano, pero que en muchos sentidos es la víctima. Es un miembro útil de la sociedad que se dedica a promover la cultura entre los niños, cuyo único pecado es comer moscas y tortugas en la intimidad. El pobre hombre tiene una dieta rara y ya es un monstruo, asesinado por los auténticos monstruos, ya que las apariencias engañan una y otra vez. Con el giro final, la historia deja de ser una actualización del pastorcillo mentiroso y la moraleja, más que el clásico "no mientas para que te crean", pasa a ser "no te fíes de nadie y asegúrate de formar parte de un grupo más cruel que el resto del mundo". Quizá por lo simple de la trama, este título se adapta especialmente bien a un capítulo de 20 minutos, y destaca el genial maquillaje del monstruo, tan asqueroso y repulsivo como se describe en el libro. Los padres, que son como personas serpiente, no me convencen tanto, pero aún así me parece uno de los mejores libros y capítulos de Pesadillas. Nuestra siguiente parada es Pánico en el campamento. Este también lo leí de pequeño. No recuerdo el giro final, pero me suena que era muy exagerado. Lo que sí que recuerdo es ir de campamento, a quemarme la piel con el sol, a recibir picaduras de mosquitos y a pasar las 24 horas del día rodeado de gente. El horror. La portada es intrigante pero no llama mucho la atención, mientras que el lema dice "era un pequeño campamento de los horrores", traducción casi directa del original "It's the Little Camp of Horrors". Creo que hay un juego de palabras que no pillo. El libro sigue a un chaval que va a un campamento terrible, donde son atacados por animales extraños nada más llegar. Un chico es mordido por una serpiente y desaparece. Otro es atacado por un ente y los monitores dicen que nunca estuvo ahí. Se puede comparar con un slasher de campamento tipo Viernes 13, pero en realidad es más reminiscente del campamento Krusty, con un grupo de chavales aislados siendo maltratados por unos adultos irresponsables que les exponen a peligros constantes, incomunicados, sin posibilidad de conseguir ayuda externa y con una falta de servicios básicos que alimenta la paranoia y la desconfianza en las figuras de autoridad, sirviendo como metáfora acertada de la sensación que tiene un niño al que obligan a ir a un campamento al que no quiere ir.
En el giro final descubrimos que todo era una prueba del gobierno para comprobar si Billy, el niño protagonista, tenía los atributos necesarios para ir con sus padres a su siguiente expedición. Un giro demasiado estúpido, ya que requiere que el gobierno gaste millones y el tiempo de decenas de personas para poner a prueba a un niño. ¿Y qué eran los bichos que les atacan al principio? ¿También actores? ¿Y sus padres habían estado ahí todo el rato? Porque cuando se revela el giro salen enseguida del bosque a darle la enhorabuena. Llevan a cabo un engaño milimétrico de semanas que confía en que Billy no haga ninguna locura como intentar huir, o atacar a un monitor con un cuchillo, o ahogarse en los rápidos del río. Pero esto no es todo porque el giro es doble, ya que la expedición de los padres de Billy es a un planeta muy peligroso llamado la Tierra. Todos eran aliens todo el rato, que se ve que viven en un planeta con una naturaleza muy parecida a la nuestra. Hasta tienen serpientes y osos, y todo es igual que en la Tierra, pero son aliens. Pánico en el campamento es más largo que la mayoría de libros de la colección. No solo tiene más páginas, sino que la letra es más pequeña. Stein se emocionó con este, motivo por el que en la adaptación televisiva se convertiría en un capítulo doble. En televisión, Larry, el monitor a cargo del protagonista, es más capullo. En el libro es más bien seco y desconcertante, no tan claramente un villano. Aunque el mayor cambio es que combinan a las criaturas del ataque inicial con Sabre, que en el libro se nos describe como una cosa que les atacará si salen por la noche, un ser que nunca llegan a ver, ya que es parte de la mentira gubernamental, mientras que en televisión es el monstruo del principio, que finalmente se revela que era un animatrónico controlado por uno de los trabajadores, uno de los muchos adultos que pasa semanas haciendo el ganso en un campamento para ver si un niño tiene coraje para rebelarse cuando toca. Pánico en el campamento es un buen libro y un buen capítulo doble que se echa totalmente a perder por un final terrible. Es como si lo hubieran acabado con "y entonces me desperté", solo que doblando la apuesta con la esperanza de que no se note que al final era el gobierno y al final eran aliens, son giros tremendamente gastados que encima no tienen sentido. Nuestra siguiente función está claramente inspirada en el fantasma de la ópera, el fantasma del auditorio, que al igual que el fantasma de la ópera es decepcionante como historia de terror. La portada es bastante básica, no transmite mucho, mientras que el lema "ha salido a detener el espectáculo para siempre", al menos nos deja claro que el del antifaz es el villano. Solo con el dibujo me pensaba que era un extra en la mansión de Ice White Shot. Mientras que la mayoría de historias de pesadillas entran al trapo en los primeros capítulos, aquí el fantasma no hace acto de presencia hasta casi llegar a la mitad del libro, y luego solo se dedica a intentar evitar el estreno de una obra de teatro de instituto, lo que en el mundo real le convertiría en un héroe. El giro final es que no había fantasma, sino un sin techo viviendo en los túneles subterráneos del centro escolar que no quería que le descubriesen usando la plataforma para bajar del escenario. Aunque como es costumbre en muchas de estas historias, hay un doble giro final en el que descubrimos que sí había un fantasma. El niño nuevo del que se hacen amigos los protagonistas murió hace 72 años al caer por la trampilla, y poder participar finalmente en la obra le permite pasar a la otra vida. La moraleja es que los fantasmas y los vagabundos dan problemas, pero no actúan con maldad. Al menos en el libro. En la adaptación televisiva, el vagabundo está a punto de cargarse a la niña en uno de sus intentos de sabotaje, y cuando descubren su guarida los retiene a la fuerza hasta que le dan un pisotón, mientras que en el libro les deja huir y escapa pacíficamente. Y el niño espectral, que en el libro desaparece tras interpretar al fantasma en la obra de teatro, en el episodio intenta llevarse a la protagonista al más allá al final de su monólogo improvisado. Come with me to eternal darkness. Si bien demonizan a grupos discriminados como los vagabundos o los niños muertos, esos cambios al menos sirven para darle algo de emoción a una historia sosa. Mucho más gratuito es que cambien las personalidades del chico y la chica protagonistas. Ella es más asustadiza y él más travieso y aventurero. En el libro son más parecidos. Son dos amigos que casualmente son chico y chica, presionándose el uno al otro para fingir que no tienen miedo a nada, mientras que la producción televisiva se apoya más en tópicos sobre género. En fin, no se podía esperar mucho de un tributo al fantasma de la ópera en el que ni siquiera hay música. Por suerte, en nuestro siguiente relato podremos escuchar una melodía siniestra. La ilustración de la portada es macabra y desconcertante. No queda clara cuál es la amenaza. ¿Son mutilaciones? ¿La cosa de la familia Addams tiene un hermano con el que hace duetos? En cualquier caso, es una imagen perturbadora. No solo por las manos cortadas, sino por cómo se deforma el teclado. Mientras que el lema "Tocad, manos, tocad" añade un toque amenazante y autoritario. ¿Las ha creado un científico loco? ¿Un hechicero se las ha cortado a alguien para tener música de fondo? Este es uno de los casos en los que el lema de la portada española me gusta mucho más que el de la original, que era "Play it again, Hand", en referencia al "Tócala otra vez, Sam" de Casablanca, que es un mal chiste con una referencia anticuada. El título en cambio pierde bastante. Aunque Melodía Siniestra tiene su encanto, el original, "Piano Lessons Can Be Murder",
Jugaba con una referencia no tanto a una producción previa concreta, sino a una fórmula popular en títulos de historias de detectives. El 79, uno de los capítulos de La señora Colombo se llama Feelings Can Be Murder. El 81, la serie Heart and Heart cuenta con el capítulo Ex-Wives Can Be Murder. Y por supuesto está el capítulo de Diagnóstico Asesinato del 96, Murder Can Be Murder. Las referencias al mundo detectivesco no van más allá de eso. La trama sigue a un niño que se muda a una casa vieja donde hay un piano, por lo que le apuntan a clases. Pero por las noches, una fantasma pianista intenta acabar con sus ambiciones musicales. Porque resulta que la academia donde va la lleva un científico loco que construye robots de apariencia humana y arranca manos de niños para programarlas para tocar la música perfecta. Ya que construir manos es muy complicado, se ve, necesita manos de críos. Y al final, la fantasma que intentaba advertir al protagonista era una exalumna que lidera un ejército de víctimas fantasmales para acabar con el inventor. Podemos entender Melodía Siniestra como una metáfora avanzada a su tiempo de cómo la obsesión con la perfección y el uso de la IA roba a la humanidad del arte en favor de un supuesto virtuosismo vacío que nadie disfruta. Aunque más que nada el mensaje vuelve a ser que si el niño no hubiese sido un bromista, sus padres igual le habrían hecho caso. Además de repetirnos la idea de que las apariencias engañan. A veces la fantasma tétrica intenta ayudarte y el profesor amable que parece Santa Claus es un robot que quiere rebanar tus manos. En televisión, el niño más que un bromista es uno de esos críos que viven en sus propias fantasías, y hay cambios ligeros como que el profesor Tetricus pasa a llamarse el Dr. Schrick, o que la mudanza sea más fácil porque las cajas que lleva el padre están claramente vacías. Algunas de las escenas son menos macabras. En el libro, a la fantasma se le caía la piel hasta quedarse como una calavera con ojos, aunque el cambio más importante es que al final la fantasma no era una de las alumnas víctimas del inventor, sino que fue su profesora, cuyas lecciones abusivas le volvieron loco, con el capítulo acabando con la malvada fantasma obligándole a repetir su tediosa lección. No es un cambio que me entusiasme, pero aún así es uno de los capítulos más morbosos basado en un libro con una mezcla interesante de fantasmas y robots. Hey, you want to make this our little project? No thanks. I've got a life, you know. El siguiente capítulo cambia de escenario para presentarnos a un monstruo clásico. ¿Valdrá la pena tomar un vuelo transatlántico para ser testigos de El retorno de la momia? La portada de Tim Jacobus está bastante bien, con su estilo típico de insinuar sin mostrar demasiado. Pero si soy sincero, cuando era pequeño las portadas en las que aparecía un monstruo clásico eran automáticamente menos interesantes y llamativas para mí. Me parecían un indicativo de que la historia iba a ser más predecible. Así que no ayuda el insulso lema "ha regresado de la muerte", en el que únicamente se repite la idea a la que ya habíamos llegado al leer la palabra momia. El retorno de la momia es una secuela de un libro previo de Pesadillas, La maldición de la tumba de la momia, que en España no se publicó en los 90. Fue uno de los títulos que Ediciones B dejó de lado y no se publicaría hasta las reediciones de Pesadillas de 2015 del editorial Hydra. Quizá la secuela tuvo mejores ventas que el original, y por eso no se publicó en España y en la serie decidieron adaptar El retorno de la momia sin haber mostrado su primera visita. El retorno de la momia parte de una premisa anticuada y poco creíble, en la que un niño viaja solo a Egipto para explorar una pirámide que ha descubierto su tío, algo que pasa por segunda vez, asegurando la pérdida de credibilidad desde las primeras páginas. En el primer libro, el chaval y su prima eran perseguidos por un árabe y las momias solo aparecían al final, para salvarles tras ser invocadas por una mano de momia que el chaval lleva como amuleto protector, mientras que en la secuela, la momia tampoco aparece hasta las páginas finales, donde descubrimos que la periodista que les acompañaba es la hermana del faraón, al que resucita usando la mano de momia mágica para que puedan dar un golpe de estado y gobernar Egipto, pero el hermano prefiere seguir durmiendo y la ataca, aunque es el protagonista quien le rompe el medallón que la mantenía inmortal, provocando que la momia muera y que la periodista se convierta en un escarabajo. El retorno de la momia es uno de los peores libros de los que hablaremos en este vídeo. Su principal problema es que es lentísimo. Tardan muchísimo en entrar en la pirámide y en presentar el conflicto, lo que es especialmente molesto cuando está tan claro cuál va a ser la criatura. El cambio de escenario no funciona. Hubiese tenido más gracia llevar a la momia a los suburbios, actualizar el mito de alguna manera en lugar de repetir los clichés del cine de momias de la Universal con personajes poco creíbles por demasiado aventureros. Se supone que el chaval estuvo a punto de morir el verano anterior y aún así está entusiasmado por volver a las pirámides. En su adaptación a televisión, dejan de lado cualquier mención a la aventura previa. El protagonista compró la mano de momia mágica en el aeropuerto en lugar de en un mercadillo. Las palabras para resucitar al empapelado son más fáciles y basta con decirlas 3 veces en vez de 5. En lugar de caer a una cámara totalmente cubierta de arañas, el protagonista solo se enfrenta a una serpiente muy cutre. Es la momia quien se carga el amuleto que le da la inmortalidad a su hermana, que más que en un escarabajo se transforma en cucaracha, y para derrotar a la momia, el protagonista quema la mano mágica, lo que ya de paso hace derrumbarse la pirámide.
porque la historia sigue los pasos de la arqueología de Indiana Jones, invasiva y destructora. El retorno de la momia me parece un mal libro para adaptar. Les debió salir caro construir los escenarios de la pirámide y total quedan falsísimos. Aunque aún así el capítulo me gusta más que el libro, principalmente por la caracterización de la momia, que está muy conseguida. Nuestro siguiente espectáculo también se basa en una secuela cuya primera parte se ignoró en la adaptación televisiva. Es uno de los libros favoritos de Stein, cuyo título es una referencia al cine de zombies, pero cuya trama se centra en un acto que lleva siglos provocando pesadillas, la ventriloquía. La noche del muñeco viviente 2 presenta a su popular e inquietante villano en la portada, consiguiendo que resulte más desagradable al situarlo en una habitación exageradamente infantilizada, recordándonos con su lema que todavía se mueve y que aún está acechando. En el primer libro de La noche del muñeco viviente, unas gemelas encuentran un muñeco de ventrílocuo. Una lo llama Slappy y se hace popular con él, la otra se pone celosa, así que su padre le compra otro muñeco al que bautizan como Mr. Wood. Muñeco que cobra vida cuando leen una nota que lleva con unas palabras mágicas. Intenta esclavizar a las gemelas, consiguen que lo destroce una apisonadora, y al final la otra marioneta, Slappy, les dice: «Oye, esclava, ¿ya se ha ido el otro muñeco?». En La noche del muñeco viviente 2 no nos explican qué les pasó a las gemelas. Tenemos a otra protagonista, a la que culpan de todos los desastres que provoca el pelele, que luego intenta convertirla en su esclava, ya que los libros de Slappy van sobre el terror de ser el títere de un títere. Al final se lo carga con la ayuda de su familia y de Dennis, el anterior muñeco de ventríloco que tenía, que se conoce que también está vivo pero no tiene maldad. No todos los muñecos son diabólicos. Slappy se abre la cabeza y muere, aunque un gusano sale de su cabeza y huye por una grieta. En el primer libro, el muñeco al morir despedía un gas verdoso que se entendía que era su esencia o algo así, gas por el que optan en la adaptación televisiva, ya que es más fácil de hacer que el gusano. La noche del muñeco viviente 2, al igual que el primer libro, trata sobre los celos entre hermanos, con una protagonista celosa de su hermana perfecta, hermana que a su vez siente celos de la calma y la gracia de la protagonista, con la trama obligándolas a dejar de envidiarse y unirse para derrotar a la amenaza. En otros libros ya veíamos cómo algunos villanos conseguían que los padres pensaran que sus hijos se estaban volviendo locos. En Melodía Siniestra llegaban a mandar al chaval a un psicólogo, pero aquí Slappy juega con eso de forma mucho más exagerada, consiguiendo que hasta la protagonista piense que está perdiendo la cabeza, paranoia que el lector podría compartir si el libro no fuese una secuela, que aún así transmite bien el terror de perder completamente la credibilidad ante los que te quieren, y de empezar a dudar de tu propia mente. Why won't anybody believe me? Estoy bastante seguro de que el ofensivo humor de Slappy tiene mucho que ver con que sea uno de los personajes más populares de la colección. Una de las cosas que le gusta hacer es aprovechar cualquier ocasión en la que la protagonista intenta realizar su terrible número de ventriloquía en público para soltar las mayores burradas metiéndose con los gordos, los calvos, los feos. Es uno de esos valientes cómicos que buscan los límites de la libertad de expresión. Lo que creo que también es el motivo por el que es uno de los personajes favoritos y más recurrentes de Stein, que en realidad siempre quiso dedicarse a la comedia. Ya en su infancia escribía revistas humorísticas, trabajo que más adelante realizó de manera profesional como editor de la revista Bananas, aunque nunca alcanzó demasiado éxito en ese género porque su sentido del humor está muy por debajo de su talento para el terror infantil. Slappy es un poco Chucky. Hey, Sarah. Wanna play? Estéticamente recuerda a Charlie McCarthy, un famoso muñeco de la televisión infantil que fue popular en los años 30 y 40, mientras que la descripción de Mr. Wood en el primer libro era más similar a la de Howdy Doody, otro muñeco de los años 50 que también sirvió de inspiración para Gabo, el de los Simpson. ¡Oh, qué a gusto sin esos hijos de P! Gabo, calla. Según la biografía de Stein, las historias de Slappy están muy influenciadas por el cuento de Pinocho que le leían de pequeño, aunque sospecho que la inspiración más directa es el capítulo The Dummy de The Twilight Zone, serie que el autor veía de pequeño y que claramente tuvo mucho peso en su estilo, no solo con imitaciones obvias, sino con la estructura de relato corto que acaba con un sorprendente giro final. En The Dummy, un ventriloquista está convencido de que su muñeco tiene vida propia, paranoia que sabotea su carrera y su vida, así que intenta sustituirlo, pero es incapaz de escapar de su presencia y acaban intercambiando posiciones. Es la historia de un Slappy que sí que consigue esclavizar a su dueño. Mientras que en el primer libro de La noche del muñeco viviente, Slappy solo cobra vida como susto final, a partir del segundo pasa a ser el antagonista principal y el personaje más importante de todo Goosebumps, siendo el que en más libros aparece, presentando relatos en otra colección de Stein, Goosebumps Slappy World, y ejerciendo como villano principal en la película del 2015. Así que por mucho que se le suele comparar con Chucky, en realidad se parece más a Jason de Viernes 13, que en la primera película aparece como susto final intrascendente para luego convertirse en la figura central de una franquicia de gran impacto cultural.
En el libro La noche del muñeco viviente 2, Slappy le suelta uno de sus chistes crueles a la madre, que está un poco gorda, pero como en la tele no podían poner a una mujer con carne, al principio nos dicen que está a dieta para que el chiste siga teniendo sentido. Que si vas a hacer eso, pues ya mejor quita el chiste y listo. Total, ya eliminan el mejor chiste de Slappy, en el que le dice al padre que debería hacerse 3 agujeros en la calva y usarla para jugar a bolos. En la portada de Aventura Espeluznante hay un chaval con pelos en las manos y la frase va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Estamos a punto de leer una historia sobre alguien que empieza a hacerse pajas? ¡Descubrámoslo! En Aventura Espeluznante, un niño se deja llevar por la presión de grupo y se unta un bronceador caducado que se ha encontrado en la calle, tras lo que le crece pelo por todo de forma descontrolada. Es una historia sobre la vergüenza y el miedo a que se burlen de ti por sufrir cambios en tu cuerpo, estableciendo un símil con la pubertad, y también cuenta con el mensaje de no te dejes llevar por la presión de grupo y di no a las drogas, especialmente a las de origen desconocido. O ese sería el mensaje si no fuese porque al final resulta que los niños de ese barrio son perros convertidos en niños por un científico para el que trabajan todos los adultos del pueblo, y están revertiendo su estado canino porque el proceso de humanización está dejando de tener efecto. Giro que se carga la moralina antidrogas en favor de un mensaje de desconfianza hacia los padres y los médicos y de la imposibilidad de escapar a tu naturaleza, mucho mejor. Mientras que la portada hace pensar en el niño mono de Jumanji, sobre todo por los orejones, podríamos buscar las influencias de este relato en la metamorfosis de Kafka, aunque quizá está más cerca de un Dr. Moreau que no tiene para una isla y se monta un refugio en los suburbios. El protagonista tiene un grupo de música con sus amigos, cuyos gustos musicales están bastante anticuados. Hablan de Eric Clapton, Johnny B. Good, los Rolling Stones, ya que Stein mostrando su edad con referencias musicales anticuadas es una de las señas de identidad del autor. En La noche del muñeco viviente 2, la protagonista era una fanática de Bob Marley y su amiga de los Beatles. Uno podría llegar a pensar que las historias se sitúan unas cuantas décadas previas al año de publicación, si no fuese porque también es común que Stein nos diga que algún personaje se va a jugar con el Nintendo. No van a echar una partida al Street Fighter, no van a pasarse el Mario, van a jugar con el Nintendo. Pese a que no aparece ningún monstruo, Aventura Espeluznante consigue ser aterradora a su manera. Lo que me parece más cruel de la historia es que cuando los niños vuelven a ser perros, sus padres los abandonan. Que sé que no eran sus padres de verdad, pero tío, que lo has estado cuidando como si fuera tu hijo. Hazte cargo del perro desalmado. Sin embargo, su adaptación televisiva nos brinda uno de los peores capítulos. En general, las actuaciones de Pesadillas no son gran cosa, pero en este caso destacan por ser especialmente terribles. Sobre todo la de la amiga del protagonista, que suelta sus diálogos rápidamente y sin ninguna emoción como si fuese un robot con prisa. What do you mean? El pelo de los brazos del protagonista es falsísimo, y dejan fuera toda la parte del instituto y la batalla de bandas donde se volvía peludo públicamente. Una pena, era un momento Teen Wolf que hubiese tenido encanto ver en pantalla, pero claramente fuera del presupuesto de esta producción. Si hay algo que nos aterra a todos, eso es, sin duda, la botánica. Por eso una de las historias favoritas de Stein gira en torno a esa endiablada ciencia. Acompáñame a descubrir qué hay en el sótano de No bajes al sótano. La portada de No bajes al sótano es una de las pocas ilustraciones de la colección original que no realizó Tim Jacobus, estando firmada en este caso por Jim Thiessen, que se luce. Transmite mucho pero solo insinúa, con un dibujo de texturas y brillos muy realistas, enmarcado de una forma desequilibrada para indicar amenaza, con un lema que refuerza la idea de la ilustración. La historia sigue a un hermano y una hermana que tienen un padre científico que, tras ser despedido, se encierra en el sótano para dedicarse a sus experimentos con plantas, comportándose de forma cada vez más extraña hasta que descubren que ha sido sustituido por una planta humanoide que le tiene encerrado en el sótano. Así que lo liberan y matan a la copia, pero al final, una flor le dice a la niña que ella es su auténtico padre, haciéndonos dudar de cuál era realmente el original. Para que la historia funcione, los niños tienen que estar solos con su padre, así que la madre se va a visitar a su hermana por motivos médicos, ya que en el Stineverso el divorcio no existe. La trama sirve como metáfora de lidiar con un padre deprimido, ausente pese a pasarse el día en casa y convertido en alguien diferente y desagradable, mostrándonos el terror de desconfiar de quien debe cuidarte, que ha perdido su identidad por culpa de la obsesión con su carrera. Es un buen libro, diría que de los mejores, lo que quizá fuese el motivo de que en su adaptación televisiva se convirtiese en un capítulo doble, permitiendo que la historia no tenga que desarrollarse de forma atropellada. La realización y las actuaciones están por encima de la media. Los efectos por lo general están bastante conseguidos, en fin, el pelo de hojas del padre es un desastre, pero el sótano selvático mola. Hay algunos cambios irrelevantes, como que eliminen algún personaje secundario, o que en el libro el jefe del padre se llama Mr. Martínez y en la serie Dr. Marek.
No sé si es que no les parecía creíble que un catedrático se apellidase Martínez, o si es que no encontraron un actor hispano en Canadá. Para reducir la violencia, la planta muere con un rociador de veneno en lugar de a hachazos. Y al final, en lugar de una sola flor, hay muchísimas que afirman haber engendrado a la protagonista. Pero el cambio más significativo, aparte de que nos revelen que la intención de la planta era crear copias de toda la familia, es la actitud del padre, que es más siniestro desde el principio, haciendo cosas como esconder el número de teléfono del sitio donde está la madre para que los niños no puedan comunicarse con ella. Según el autor, el germen de la historia fue que le vino la imagen mental de un hombre con hojas en vez de pelo. Tiene elementos de la invasión de los ultracuerpos y de la pequeña tienda de los horrores, aunque sobre todo recuerda a esas historias de terror y ciencia ficción en las que hay una especie de gemelo malvado y en algún momento ambos dicen ¡No! ¡El otro es la copia! You're the plant. No. He's lying. Hay algo vivo es uno de los libros de pesadillas que tengo desde pequeño, aunque no es una primera edición. Con la edición española es muy fácil saberlo, ya que Ediciones B cambió su logo después de la primera edición en el 96. Así que si en el dorso hay una gran B, tienes en tus manos una primera edición española. En cambio, si ves una chapuza de logo modernista, tienes una reimpresión. En serio, ¿qué coño es esta mierda? ¿Tengo que entender que es una B minúscula? ¿Un ojo cabreado? ¿Un punto entre paréntesis? En fin, sé que esta información sobra bastante, pero quería aprovechar la oportunidad para meterme con las actualizaciones terribles de logos corporativos. ¿Cómo les gusta arreglar lo que no está roto? El título original de Hay algo vivo es It Came From Beneath the Sink, en referencia a It Came From Beneath the Sea, una de las películas de terror favoritas de Stein durante su infancia, referencia que se pierde en la traducción. Hay algo vivo podría servir para casi cualquier historia. En la portada acechan unos ojos verdes bajo el fregadero, de nuevo insinuando al monstruo en lugar de enseñarlo, formando una imagen de cotidianidad maldita que describe el tono general de la colección, y le acompaña la frase «lavar los platos puede ser muy peligroso», que de nuevo es una traducción pobre del original, que tiene más gracia. Como muchos otros títulos de pesadillas, empieza con una mudanza, con una chica con el clásico hermano pequeño bromista que encuentra una especie de esponja viva que provoca accidentes a su alrededor, ya que resulta ser un Groll, una criatura mítica que se alimenta de mala suerte. Intenta pedirle ayuda a su tía, que es de estas que creen en astrología y en el tarot, pero al igual que el resto de adultos no se la toma en serio. Que alguien crea en memeces no garantiza que se trague tus memeces. No pueden deshacerse del bicho ni matarlo con violencia, así que finalmente lo destruyen con cariño. Brilliant! Kill it with kindness. Pero como giro final, bajo el fregadero también encuentran un Lynx, otra criatura de la que habían leído en una enciclopedia de seres mitológicos, que es como una patata con dientes que actúa como el Groll pero de forma más violenta. Hay algo vivo cuenta con una premisa con gracia, convertir el objeto más inofensivo y mundano posible en un monstruo, pero además la desarrolla bien, manteniendo la tensión en todo momento y aumentando la sensación de amenaza hacia los protagonistas, que sufren por culpa de poseer un objeto maldito como era típico en las sitcoms de los 60. A la tribu de los Brady les pasaba cuando iban a Hawái. El mensaje de Hay algo vivo es no toques bichos que no sabes qué son, y no limpiar los armarios, y no te fíes de Bob Esponja. En su adaptación a la pantalla, el perro de la familia se llama Killer en lugar de Rambo, quizá por un tema de derechos. El Groll tiene boca y dientes y es capaz de moverse por su cuenta, mientras que en el libro solo tenía ojos y no podía trasladarse, solo se hinchaba y cambiaba de color, cosa que en la serie no pasa. En fin, su apariencia es bastante cutre, pero consigue dar algo de asco. Los accidentes que provoca son más leves. En el libro el padre se cae de la escalera y se tuerce el tobillo, en televisión se rompe un plato caro. Es una versión más suave incluso para la criatura, que no llega a morir al final, siendo torturada por la protagonista con música alegre, que es una resolución con gracia. Y la patata dentata del final es mi criatura favorita de toda la temporada televisiva. ¡Una barbacoa de esqueletos! ¿Pero cómo pueden comer los esqueletos? ¿Y no hay demasiados panes en la bandeja? Hay 3 hamburguesas en la parrilla y como 15 panes en la bandeja. ¿Pero a dónde vas con tanto pan? ¿Qué locura es esta? Es la sonrisa de la muerte. La sonrisa de la muerte cuenta con una de las mejores portadas de la colección, la fotografía de la familia de esqueletos, que en realidad en la historia solo aparece en un sueño del protagonista. No es cómo funciona la cámara maldita, pero es una imagen que transmite bien la idea. Haces fotos de situaciones cotidianas, revelas imágenes tétricas y mortales. Estoy bastante seguro de que su portada era el motivo por el que este título siempre estaba agotado en las librerías. Y asumo que ese fue el motivo por el que cuando sacaron la edición Monstruo, que recopilaba 3 libros de pesadillas en cada tomo, bajo el brillante y llamativo título, en lugar de usar una de las ilustraciones originales de los libros que compilaban, dibujaron nuevas portadas con esqueletos en situaciones cotidianas, al menos para los primeros 7 números. En la edición en inglés, las Monster Edition incluían un chip que emitía un sonido al abrir el libro, un grito que no llegó a las librerías españolas.
El lema, una imagen vale más que 1000 alaridos, me gusta más que el título, que no es una muy buena traducción de Say Cheese and Die, que establecía más claramente una conexión con la fotografía. En La sonrisa de la muerte, 4 amigos se cuelan en una casa abandonada, o más bien ocupada por un viejo loco, al que le roban una cámara que te enseña tu accidentado futuro, ya que le inventó un científico que también sabía de artes oscuras, así que la maldijo porque el viejo loco se la robó, y tuvo que convertirse en el guardián de la cámara. Los protagonistas le matan haciéndole una foto que le provoca un infarto y guardan la máquina, que no tarda mucho en ser encontrada por los matones del barrio en el giro final. El libro es una actualización del capítulo de The Twilight Zone, A Most Unusual Camera, en el que unos criminales se hacen con una cámara maldita que les enseña su muerte momentos antes de que se cumpla, relato que Stein suaviza para dar el mensaje de no te cueles en casas abandonadas, no robes cámaras y no hace falta hacerle fotos a todo, tanto selfie, tanta polla. Los personajes son más mayores que de costumbre. Son un grupo de jóvenes más rebeldes con un protagonista irresponsable que sigue haciendo fotos después de empezar a pillar qué pasa, y cuando ya lo tiene claro, se deja llevar por la presión del grupo para seguir dándole al flash. A diferencia de la mayoría de libros de la colección, La sonrisa de la muerte está escrito en tercera persona, cosa que no funciona demasiado bien. El estilo simple y directo de Stein va perfecto para fingir que el autor del relato es una persona de 12 años, pero cuando no sirve para sumar credibilidad, su estilo es... pues eso, demasiado simple y directo. Aunque no por ello es un mal libro, genera tensión gracias a la trama, que relata no solo el terror de ver tu trágico futuro, sino la posibilidad de estar provocándolo al hacer la foto, que siempre presagia accidentes, por lo que retratarte es garantizar una desgracia en tu futuro próximo. En su adaptación televisiva, protagonizada por el ahora archiconocido Ryan Gosling, la cámara es falsísima. Tiene un diseño a base de plasticote que la hace parecer la tostadora de Batman, cuando perfectamente podrían haber pillado una cámara vieja real y hubiese quedado fetén. La realización está por encima de la media. Los planos, la iluminación, incluso la música destaca positivamente, aunque no consiguen un actor mayor para hacer de viejo loco vagabundo. Al igual que pasaba en El fantasma del auditorio, envejecen pobremente a un actor demasiado joven para el papel. Además de reducir escenas, como es costumbre, eliminan a uno de los amigos para reducir el grupo de protagonistas. Aunque el mayor cambio es que en televisión el viejo loco no es un ladrón, sino el inventor de la cámara, que ahora ya no fue maldita aposta, sino que salió chunga porque esa tecnología es peligrosa. Añaden un poco de mensaje anti-avance tecnológico. Por supuesto, en televisión el viejo no muere, sino que queda atrapado en la cámara cuando le hacen la foto final, siendo liberado después por los matones, a los que suponemos que va a dar de hostias. O igual se hacen amigos, quién sabe. Noche en la Torre del Terror. Este es uno de los libros de pesadillas que leí de pequeño, y es uno de los pocos que recuerdo que no me gustó. Ni siquiera la portada me convence. El verdugo es amenazante, pero su musculatura exagerada me hace pensar más en los cómics de superhéroes que en el terror. Y el lema "será una larga noche" me hace pensar que vuelve a haber un chiste que no pillo. ¿Por qué están en mayúsculas y con guiones? ¿Es solo para hacer la palabra más larga? La historia sigue a dos hermanos que pasan sus vacaciones en Inglaterra, donde visitan la Torre del Terror, una atracción turística que antaño sirvió de prisión, que por supuesto también visitan cuando viajan atrás en el tiempo. La trama es tan desconcertante como aburrida. Tardan demasiado en ir al pasado cuando es obvio desde el principio que la historia va a ir ahí, mientras que los protagonistas se pasan el libro preguntándose quiénes son, dónde están y qué está pasando. Al final resulta que eran del pasado y un mago los había enviado al futuro con recuerdos falsos. Eran unos jóvenes herederos al trono que fueron traicionados y asesinados por su tío, del que consiguen huir al final gracias a unas piedras mágicas, llevándose al mago para que les haga de padre. Al igual que El retorno de la momia, la historia se desarrolla en el extranjero, y al igual que en aquella, eso le resta credibilidad, dificultando que un chaval normal pueda identificarse con dos niños de 12 y 10 años que van por ahí solos cuando están de vacaciones, ya que nadie tiene esa experiencia. El mensaje quizá es estate atento cuando vayas de viaje. En fin, se salvan porque el niño le roba las piedras mágicas al malo que les persigue, ya que el chavalín se ha aficionado al carterismo, así que, moraleja, ¿aprende a robar? Lo que me lleva a la pregunta, ¿lo de ser un ladronzuelo principiante le vino con sus recuerdos falsos o era parte de su personalidad original? El giro trastoca mucho la ya de por sí débil identidad de los personajes, por lo que al final sigues sin tener muy claro quiénes eran los chavales sobre los que acabas de leer durante unas horas. Crea cierta sensación de desasosiego al mostrar el terror de la pérdida de memoria, que les lleva a perder a sus padres, sus recursos, básicamente todo, aunque la sensación que crea principalmente el libro es aburrimiento, que se ve que era peor en la versión inicial, que Stein tuvo que retocar después de que sus editoras le dijeran que había demasiados capítulos en los que los protagonistas no hacían más que correr de un lado para el otro. Para mí es un muy mal candidato para adaptar, no solo porque es un coñazo, sino porque la ambientación en el extranjero y en el pasado lo hacen caro.
pero aún así no solo lo adaptaron, sino que le dieron un capítulo doble, o más bien un especial. Tanto este como el siguiente capítulo duran 40 minutos y son presentados por el autor, que siempre se agradece. El capítulo en sí está bien rodado y cuenta con un buen casting, pero odio la trama. Es el único episodio de la primera temporada que se me hace lento, pese a que añaden unas apariciones fantasmales al principio y al final están más a punto de ser ejecutados, sigue haciéndoseme pesadísimo. La historia es un poco un yankee en la corte del rey Arturo, con el rollo medieval y los viajes temporales, aunque según Stein, la inspiración para este vino de que se fue de viaje con la familia a Inglaterra y visitó la Torre de Londres. Es un relato nacido del tedio del turismo. Llegamos a nuestro último destino, que nos hace preguntarnos qué maldición es peor, la licantropía o los mosquitos. En la portada de El hombre lobo del pantano tenemos al clásico lobo aullándole a la luna, con su ropa humana junto a él para indicar su licantropía. Es una portada decente, pero como ya he dicho con El retorno de la momia, las portadas de monstruos clásicos siempre llamaban menos la atención que las de amenazas menos trilladas, aunque me gusta el lema ¿Quién teme al lobo feroz?, con el que juegan con el lobo de los cuentos infantiles. Claro que eso es en la primera edición. El ejemplar que tengo yo es la reedición del 2015 de la editorial Hydra. En esta reedición de los clásicos noventeros utilizaron nuevas ilustraciones realizadas por Brandon Dorman, responsable de la mayoría de ilustraciones de la franquicia a partir del 2008. Repite el concepto de Tim Jacobus de forma casi idéntica. Tenemos al lobo en el pantano aullando a la luna con su ropa humana al lado, aunque el lobo se levanta a dos patas para dejar más claro que es un licántropo, y la naturaleza es más tétrica, con los árboles deshojados retorciéndose hacia el cielo para enmarcar al monstruo. En ciertos aspectos es mejor que la original, aunque su tono exagerado hace que la de Jacobus destaque por darnos una imagen más creíble en comparación. En cuanto a la edición, la editorial Hydra hace un trabajo terrible con el encuadernado. Las tapas no llegan a ser duras, pero no se doblan como las tapas blandas de ediciones B, sino que parecen ser un cartón rígido de baja calidad, que se estropea rápidamente y que provoca una lectura incómoda. En las páginas añaden sangre cayendo, como en las portadas de la edición de los 90, y en la numeración colocan un dibujo específico de esta historia. El interior no está mal, pero la encuadernación, un desastre. En El hombre lobo del pantano, un chaval se muda a los pantanos de Florida, donde vive un extraño ermitaño y resuenan aullidos las noches de luna llena. Adopta un simpático perraco que su familia culpa cuando empiezan a aparecer animales muertos, pero al final resulta que el chavalín que se ha hecho amiguete del protagonista es un licántropo que no puede evitar darse un tentempié de vez en cuando con los animales de la zona. Antes de desaparecer le mete un bocado, contagiándole de la maldición. Moraleja, no te fíes de las nuevas amistades, que igual te muerden y tienen sida. O quizá el mensaje es más bien que mudarse a un lugar extraño puede ser aterrador, pero te adaptas, porque al final el crío está contento siendo un niño lobo. La trama se apoya mucho en la naturaleza amenazadora del escenario. Casi todo el libro es los chavales teniendo miedo de los peligros del pantano, ya que en Pesadillas, cuando tenemos a un monstruo clásico, significa que no vamos a verlo hasta el final. La cantidad de animales muertos que se encuentran hace que este libro pueda ser más desagradable que otros relatos, pero a mí me parece de los aburridos. Si el protagonista pillase la maldición al principio, sería mucho más entretenido. Su adaptación a la pantalla, en cambio, funciona mucho mejor para mí. El escenario suma mucho visualmente, los pantanos llenos de niebla ayudan a crear una atmósfera siniestra, la iluminación es marcadamente oscura, parece un capítulo de Expediente X, y la casa a la que se mudan es especialmente ruinosa. El niño que acaba siendo el licántropo tiene un toque manipulador y malvado desde el principio. Mientras que en el libro nunca parece tener malas intenciones en su forma humana, aquí es quien convence al protagonista de que el ermitaño es el hombre lobo. Y en su forma lupina añaden ataques contra la hermana y la madre que consiguen que sea uno de los capítulos que más se acerca al terror adulto. El casting funciona bien, hasta consiguen un viejo de verdad para el ermitaño malrollero, que a diferencia de en el libro, donde solo espanta a los críos un par de veces, secuestra al protagonista con una red y se pone a comer silenciosamente delante suyo mientras le mira. Luego le deja ir, pero da más motivos para desconfiar, pone nerviosete, aunque luego descubrimos que solo estaba ahí para atrapar al lobo, que mató a su familia. Información que nos revela justo antes de sucumbir ante las fauces de la bestia, que en el episodio es enorme. En el libro es más una persona con pelo por todo, porque el protagonista le reconoce cuando le muerde, mientras que aquí solo descubre quién es cuando le ve transformarse. Y a diferencia de en el libro, la conversión final no se muestra como algo positivo, sino que mantienen un tono aterrador mientras el chaval aúlla a la luna y añaden la resurrección del monstruo. Hombre lobo del pantano, libro capítulo destacable. Y con eso acabamos este nostálgico repaso. Tras leer hace unos años los libros de Stein de los Garbage Pail Kids, de los que hablé en mi celebrado vídeo sobre esa franquicia, pensé que quizás releyendo Pesadillas descubriría con horror que los primeros libros de mi infancia eran absoluta basura. Es una grata sorpresa comprobar que no es así. En Pesadillas encontramos un estilo simple pero efectivo, fácil de leer pero no por ello de mala calidad.
muy accesible para cualquiera, pero capaz de crear un ambiente familiar y unos protagonistas creíbles, y de transmitir un horror ligero pero impactante, un terror de suburbios con desgracias de clase media para personajes sencillos, con miedos básicos, y en los que cualquier crío de 7 a 12 años puede proyectarse. De la serie de televisión, en cambio, no era fan cuando era pequeño. Vi algún capítulo, pero me gustaban más los libros. Sí, con Pesadillas también había culturetas pedantes diciendo el libro es mejor, solo que tenían 10 años. Y sigo pensando que al pasar a la televisión de bajo presupuesto, se perdía parte del terror de los relatos escritos, que funcionan mejor en la imaginación. Are You Afraid of the Dark, otra producción previa de terror infantil canadiense de tono muy similar que en España bautizaron como El Club de la Medianoche, sí que me gustaba, pero creo que el haber disfrutado de las pesadillas en papel imposibilitó que las valorase en la pantalla. Viendo la serie ahora, creo que tiene su encanto. Al igual que los libros, hay mejores y peores, y en la mayoría de casos pierden algo de calidad con el cambio de formato, pero todos tienen su gracia y algunos son destacablemente buenos, por lo que no es raro que marcasen a toda una generación que se volvió fanática de las pesadillas.